Iniciamos con nuestra entrevista del día de hoy en Derecho y Justicia y contamos con la presencia del doctor Manuel Núñez, amigo de Síntesis. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Michelle. ¿Cómo le entró el año? Muy bien, muy bien. Tengo un año de esperanzas, ¿no? Muchas cosas, ¿verdad, doctor? Muchas cosas. Mire, antes de que pasemos a la parte de la entrevista formal, vamos a decir así, que hay tanta confianza con el doctor, yo quiero enseñarle la caricatura de Siempre Comunicaciones del día de hoy que tenemos, que nos manda Gabriel Núñez, parece que es familia suya, el Gabo. Sí, sí. Dice, a buscar papeles otra vez, plan de regularización, segunda fase. ¿Verdad? Sí, eso es una cosa. Yo quiero que bastante... este invento usted no lo explique. Yo creo que realmente el plan de regularización surgió a partir de la ley 16914. O sea que fue producto de una ley que tenía un plazo que perimía en 18 meses. Esa ley se hizo para contrarrestar la sentencia 16813. En el 14 tenía 18 meses, estamos en el 18. 18 meses no, porque hubo luego varias prórrogas, ¿no? Una prórroga de una ampliación del plazo. Fase 1, fase 4. Tres prórrogas, todas ilegales, porque una ley que tiene un plazo de extinción, 18 meses no puede prolongarse más allá del plazo acordado. Y ahora se quiere implantar la ley sin pasarla por el Congreso, sin ser ley, porque ya la ley se extinguió, de manera administrativa, como una especie de orden ejecutiva de que, bueno, la ley, como la ley existe, pues la ley existió hasta que se cumplió el plazo. Luego del plazo ya la ley no tiene ningún tipo de vigencia. Es decir, ¿Qué cantidad de ciudadanos de origen extranjero, sobre todo haitianos, se beneficiaron de ese plan? La cantidad de ciudadanos que el Poder Ejecutivo recogió, él habló de 230.000 ciudadanos que se habían acogido el plan, pero de esos 200, solamente 4.000 cumplían con los requisitos establecidos por la ley, de tener un documento de identidad, un acta de nacimiento o algo que los identificara, y luego se hablaba de 90.000 que tenían pasaporte, pero evidentemente tampoco estaban acogidos a la ley, y finalmente se les dio pulso a unos 8.000 y tantos, y se prorrogó la residencia temporal por 2 años del resto, evidentemente con la finalidad de que consiguieran los famosos papeles, ¿no? Entonces, estos 200 y pico de mil personas que no cumplieron con los requisitos, ¿qué pasó? Para hacer un recuento rápido. Bueno, lo que pasó fue que esas personas se les ha prorrogado la estancia en el país, no pueden ser deportadas, porque el gobierno el año pasado hizo una prórroga, pero esa prórroga tiene que vencerse en algún tiempo, ¿no? Es decir, ha sido prórroga de 2 años, de 1 año, y han ido como postergando el problema para no enfrentar el toro. ¿Y cuál es el estatus de esas personas que están dentro de esta prórroga? Yo entiendo que una vez que se vence la prórroga, el estatus es cabalmente ilegal. Pero ahora, en el momento de la prórroga, ¿cuál es el estatus? Bueno, en el momento de la prórroga, ellos lo que están es tratando de abrir nuevamente la compuerta de la ley para que puedan ingresar en los beneficios del plan de regularización. Porque el plan de regularización tenía como objetivo, tenía 2 objetivos. Había un objetivo que no se veía muy claramente porque era un plan para inmigrantes, que era el objetivo de dotar de nacionalidad a las personas. Que en el artículo 3 de ese plan, ese era el objetivo. Es decir, aquellos que decían que habían nacido en la República Dominicana, se les dotaba de nacionalidad, o aquellos que habían tenido papeles falsos, si se demostraba, decía el artículo 3, que no habían participado en la comisión de delito, pues se les permitía conservar esas identidades falseadas. Eso era parte de todo un tinglado, ¿verdad?, que tenía esa ley, y además se les concedía una residencia a aquellos que calificaran para obtenerla, y al cabo de 2 años se le instaba, cosa absolutamente insólita, a que se hicieran nacionales dominicanos. Ninguna ley puede incentivar a desnacionalizar el país, y esa ley tenía ese objetivo absolutamente inicuo
que era el de tratar de responder a exigencias de otros países violando nuestra propia Constitución de la República. Bien, tenemos dos temas. Uno que le voy a plantear yo en este momento, y creo que Leo Sierra tiene una pregunta también en el mismo sentido. La mía se corresponde con lo siguiente. Hace ya unos meses comenzó un escarceo público, porque solamente se discute estos temas cuando ya es de niveles descomunales, o sea, cuando ya es groseramente inmenso el problema, entonces comienza a discutirse en los medios de comunicación. Que es toda una planificación de migración de damas de origen haitiano o haitianas, cruzando la frontera con la única finalidad de dar a luz en República Dominicana, y todo un protocolo que querían que se armara para dotar de documentación a los niños, a los infantes, nacidos producto de esta situación. Esa discusión, que eran por cientos diarios, por miles mensuales, por decenas de miles al año. De hecho, el primer nacimiento, junto con una dominicana, inmediatamente junto con él, fue de una menor haitiana, ¿verdad?, que dio a luz a un bebé en situación de irregularidad. Analícenos esta situación. ¿Es parte de una planificación o es parte de la necesidad que tiene una madre pobre de un territorio contiguo al nuestro de trasladarse a República Dominicana para dar a luz? ¿O es parte de un plan? Yo creo que es parte de una planificación general, porque hay una serie de ONGs que están promoviendo el traspase de la responsabilidad del Estado haitiano hacia la República Dominicana. Y eso ellos lo reciben, ellos lo promueven, ellos les pagan el transporte, porque no es verdad que una haitiana se va a transportar sin que haya una estructura que la reciba, y al mismo tiempo hay toda una serie de situaciones ligadas a los hospitales, a los médicos que acogen a esas enfermas. Muchas veces, en el caso, yo tengo informaciones fidedignas porque trabajé en un documental sobre ese tema, que en el caso de las haitianas, a veces ellas consumen toda la analítica que hay en el hospital, es decir, la sangre, los sueros, todo lo que corresponde a las atenciones a una parturienta, y cuando van las dominicanas ni siquiera encuentran una cama. O sea, lo que estamos viendo es un proceso de suplantación de la población dominicana, de traspaso de responsabilidades a la República Dominicana, responsabilidades extranacionales, porque Haití no es un problema interno de República Dominicana, Haití es otro país, y de Haití deben ocuparse los haitianos, no los dominicanos. Pero ellos entienden que la República Dominicana debe ser la que se ocupe. Entonces, tú tienes un sistema de denuncia permanente en los foros internacionales, donde se dice que los niños haitianos o hijos de haitianos, es igual, son privados del derecho a la nacionalidad, y el país que se culpa no es Haití, sino es la República Dominicana. Es decir, ellos los privan allá de documentos y el acusado es la República Dominicana. O sea, es una situación absolutamente absurda, y entonces se crea todo un sistema de victimización. Ellos se presentan como víctimas, y de hecho lo que ha hecho UNICEF es presentar a la República Dominicana como victimario de supuesta violación de los derechos de los niños. Pero los niños, en primer lugar, los niños no son siempre niños. La niñez es un estado transitorio de la vida, que dura 13 años, después son adolescentes y después son adultos. O sea que evidentemente no vamos ahora a creer convertir eso en un estado de permanente hostilidad en contra de un país sobre unos supuestos niños que luego dejan de serlo. Ahora, es complicado en términos humanos, doctor, es complicado, es un conflicto entre la humanidad, entre el sentimiento que debe tener solidaridad una nación con otra y la protección de la soberanía y la protección de las prioridades.
Es, debe empezar por es casa. complicado porque este tránsito Porque- de señoras embarazadas, de damas embarazadas en situación de pobreza, de calamidad, transitando hacia la República Dominicana, traídas o viniendo solas, como quieran, van a un hospital público de la República Dominicana, es un drama humano complicado. Bueno, es que por ningún país cede su soberanía por razones humanitarias. Yo creo que las razones humanitarias existen y de hecho lo que ha estado prevaleciendo es que la República Dominicana es un país cristiano y que como cristiano tiene que colgarse en la cruz por el drama del vecino, ¿no? Lo esencial de todo esto es ver que hay una situación que debe normar las relaciones entre los dos países, que es el derecho internacional. Y no hay ninguna cláusula del derecho internacional que diga que los niños de un país deben ser abastecidos y alimentados por el otro país. Como no hay ninguna cláusula que diga que los hijos del vecino deben ser alimentados por su familia, por la suya. Se supone que usted tiene obligaciones con sus hijos, ¿no? Tengo prioridades. Tiene prioridades. Entonces, o sea, no es inhumano que usted atienda a sus hijos, porque lo que usted tiene como economía da apenas para mantener a los suyos. Usted no puede privar a los suyos del pan para dárselo a otros. Pero la migración es tan grande como para afectar la economía de la República Dominicana. La migración es en detrimento de los dominicanos. Está afectando la salud, algo. Claro, la migración es tan grande que hay un ex ministro de salud que lo dijo en una ocasión, que fue el doctor Hidalgo, comenzando el gobierno del presidente Medina, que dijo que se gastaban 5.000 millones de pesos en los enfermos haitianos, porque estamos hablando de que Haití es el país que tiene la mayor cantidad de enfermos del continente y no tiene ningún presupuesto de salud. O sea que en Haití apenas la plataforma sanitaria del país pública apenas abarca un 12% de su población. El resto tiene que abastecerse de una medicina privada. ¿Por qué razones vienen aquí la parturienta? Porque en Haití les cuesta dinero y aquí les sale gratis. O sea, es un efecto llamada. Les sale gratis y además le dan desayuno, le dan medicamentos, cosa que allí nunca ocurre en ningún caso. Y evidentemente eso está creando una situación que está repercutiendo en privar a los dominicanos de sus servicios, porque o sea, no hay ningún sistema de salud que pueda sobrevivir asumiendo otro sistema de salud. Doctor, o sea, no es lógico, no tiene, digamos, ningún tipo de... Y eso es, humanitariamente, es ser inhumano con los dominicanos, porque evidentemente también los dominicanos son parte de la humanidad, no solamente los haitianos. Claro. Yo creo que ese es el término correcto. Nosotros estamos deshumanizando a los dominicanos para humanizar un poco a lo que son los inmigrantes, que no solamente son los haitianos, pero la que más tiene acentuación son los haitianos porque nos quedan más cerca. Ahora bien, doctor, esa permisividad, esa facilidad que tienen los ciudadanos haitianos, alguien tiene la responsabilidad y sobre alguien cae el fardo. ¿Es que realmente el Estado no tiene una agenda o responde a una agenda internacional en materia migratoria? Yo creo que el Estado dominicano ha tenido la dificultad de estar penetrado, de estar, digamos, invadido por grupos internacionales, por organismos internacionales, que ante el fracaso del plan de traspasarnos una porción cuantiosísima que hubiera liquidado realmente la capacidad de autodeterminación del pueblo dominicano, entonces lo que han hecho es que han colocado sus alfiles en los propios organismos del manejo de la inmigración. Por ejemplo, la OIN está metida en la Dirección General de Migración, tratando de atenuar, de conducir. ¿Qué es la OIN, doctor? La OIN es la Organización Internacional para las Migraciones y tiene sus agentes allí. Y lo mismo ocurre con el Centro Bonó,
que obedece a ese tipo de cosas. Entonces, ellos la han colocado a través del Instituto de Migración que dirige la señora Florinda Rojas, que tiene como función promover la inmigración extranjera en la República Dominicana. ¿Y eso hace que la República Dominicana entonces no tenga una agenda? No, la agenda, el país no tiene ninguna agenda y la agenda ha adoptado la agenda internacional, que es la agenda de los agentes de su grupo. Entonces, aquí la UNICEF se ha instalado directamente en los hospitales porque aquí había un mecanismo establecido por la ley de inmigración, el artículo 28, que decía, bueno, cuando un hijo de extranjeros ilegales nace en República Dominicana, se les pide una tarjeta rosada. Sí. Que era la inscripción en el libro rosado. Sí, va a su consulado y su consulado les pide su documento de identidad, sus papeles, su nombre y apellido y demás. Porque el país no puede dar apellido a gente que tiene su filiación. O sea, nosotros no podemos suplantar la filiación de los haitianos. Eso es absolutamente, es absurdo todo eso. Entonces, todo eso se ha querido violar para tratar de, en base al desmantelamiento de nuestra Constitución de la República, crear una población con identidades falsas, ¿no? Que además va a crear un problema posterior, porque nosotros sabemos todavía, o sea, no imaginamos las consecuencias de una situación parecida. O sea, estamos hablando del desorden prolongado en el tiempo. ¿Usted se está refiriendo, doctor, a la resolución que está en el tapete de la Junta Central Electoral, exacto, la 03-2017? Exacto. ¿Qué opinión le merece esa resolución? Porque la Junta la ha justificado y ha dicho que por un tema de humanidad, por un tema legal, por un tema que está dentro de sus atribuciones, la Junta no puede o quiere subsanar de que personas estén aquí en estado de abandono o que no tengan el nombre, porque tienen derecho a un nombre la persona, sí, al nombre y un apellido. Entonces la Junta, sí, está tratando de subsanar eso. Cuéntenos, sí, ¿qué pasa con esta resolución? Yo creo que primero la Junta no tiene facultad legal, y eso lo saben los abogados perfectamente, para dar nombre y dar apellidos y crear filiaciones. Ni da nombre, ni crea filiaciones, ni da apellido. O sea, esas son tres situaciones que la Junta no tiene esa facultad legal y lo establece claramente el artículo 212. Entonces, evidentemente, la Constitución de la República. Entonces, evidentemente, se trata de una atribución esperpéntica, o sea, absolutamente, digamos, estrambótica, o sea, no. Es una extravagancia decir que la Junta tiene esa facultad, porque no la tiene. Pero yo lo que no entiendo es la preocupación. No puede crear filiaciones. Porque si son según ha dicho la Junta Central Electoral, se trata de 200 y pico de casos de personas jóvenes, ya inclusive adultos, pero que las leyes están ahí. De acuerdo, pero... Como abogado en ejercicio, tú conoces el procedimiento de adopción. Lo conozco porque hace 100 años sí, existe una legislación que resuelve ese tipo de problemáticas. O sea, que no hay que crear nuevas legislaciones ni crear disposiciones extraordinarias. Las leyes lo que hay que hacer es cumplirlas, porque si tenemos leyes es para cumplirlas, no para saltándolas continuamente. Entonces, y digamos en este caso para saltándolas por supuestas razones humanitarias. Pero ¿cuál es la situación que ustedes ven que tienen mayor conocimiento del tema que el común de la población, que debe preocuparnos? O sea, si la solución sea a través de la decisión de la Junta, resolución de la Junta, que yo tengo la opinión particular que no tiene sustento legal, ¿verdad? Sino que hay un procedimiento legal que resuelve esa problemática. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación que subyace en ustedes que están manejando este tema con más frecuencia, de que esa resolución sea utilizada con qué otros fines? No para resolver el problema de 237 personas, sino con qué otros fines usted entiende que puede ser utilizado. Bueno, hay lo siguiente, en la República Dominicana, y de hecho hubo recuerdo el Nacional que lo decía, que en el año 2013 nacieron 50.000 hijos de madres haitianas que vinieron a parir a República Dominicana. ¿200? No, 50.000. En otro año nacieron 49.000. Es decir, estamos hablando de cantidades grandes, ¿no? Desde luego, de esos que nacen en la República Dominicana, existe el procedimiento de la tarjeta rosada, pero muchos de ellos ya hay todo un mecanismo, una mafia, para reconocimiento de hijos ilegales. Yo recuerdo el caso de una madre dominicana
que por paga declaró a 50 hijos. Sí, y hubo el caso del padre Rucuá, que declaró a 80 y pico, del padre Berribe, que declaró a 100 y pico en Mao. Es decir, no podemos ignorar que dentro de este marco operan fuerzas que están en contra de la legalidad. Pero el propio presidente dijo que República Dominicana, de la Junta Central Electoral, Sí. República Dominicana es un paritorio de las parturientas haitianas. Entonces, una medida como esta se convierte en un efecto llamada para el paritorio. ¿Por qué? Porque las haitianas tienen, en su vida, tienen 9 y 12 partos muchas veces, ¿no? Entonces, para allá no es nada dejar 4 o 5 niños en República Dominicana. Usted desea eso, decir, evidentemente, eso puede crear un problema porque los niños, o sea, que son ahora mismo el objeto de esta adoración abstracta de que son niños, tienen todos los derechos. Los niños son niños un tiempo, luego son adolescentes. Después de 13 años dejan de ser niños. Y luego son adultos. ¿Qué tú vas a hacer con todos esos adultos con identidades falsas en el país? Pero lo van a regularizar, doctor, mediante un procedimiento. Sí, no, pero que una vida de una persona tiene que tener un futuro, un porvenir. Si tú no tienes una familia, una situación de arraigo nacional verdadero, una situación de vinculación real con el país, el crear una cantidad de personas en esas circunstancias que se consideran víctimas, y las víctimas a su vez, al ser víctimas de los dominicanos, de que están mal porque los dominicanos le han quitado a ellos la vida, es decir, cuando en realidad es lo contrario, se consideran víctimas, entonces la víctima genera resentimiento. Tú vas a tener una población de personas que van a estar, que no están vinculadas al país. ¿Usted entiende que no es una migración agradecida? No, yo no creo que sea agradecida, una migración cuyos promotores viven acusando a República Dominicana en todos los foros internacionales para que nos condenen, que luego van a quemar la bandera dominicana en sus actos rituales de gagá. O sea, yo no veo cuál es el agradecimiento en todo eso. Yo quiero hacer un planteamiento de fondo con respecto a esta situación. Porque si yo fuera haitiano, en la situación de pobreza que se vive en Haití, yo he visitado mucho el territorio haitiano, yo emigrar hacia República Dominicana o hacia cualquier lugar hacia donde tuviera la posibilidad, pero no me quedara en Haití. O sea, ese es el punto de vista del ciudadano haitiano. Y si yo estuviera en Haití, emigrar a la República Dominicana o a cualquier otro lugar, pero no me quedara en Haití. Ahora bien, ¿a qué viene el ciudadano haitiano a República Dominicana? A buscar salud, educación, pero sobre todo trabajo, ¿verdad? Porque no tiene cómo sostenerse en Haití. Ahora bien, no podemos buscar la manera de sancionar a los empresarios, comerciantes dominicanos que contratan mano de obra ilegal de forma drástica para que la fuente de motivación de la migración hacia República Dominicana se le quite el incentivo. Porque tenemos que buscar una solución nacional. Es que ese drama humano de tránsito va a existir. Ahora, tenemos que quitar la excusa de que van a encontrar trabajo ilegal en República Dominicana, sancionando a aquellos que se han aprovechado permanentemente de esa mano de obra, que primero era una mano de obra barata, que ahora se ha especializado y ha desplazado a la mano de obra dominicana. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Yo creo que esto tiene muchas aristas, ¿no? El trabajo es una de ellas. Está la salud, está la niñez, está todo lo que son las conquistas sociales del pueblo dominicano. Es decir, nosotros no podemos importar trabajadores de Haití para destruir nuestra mano de obra como estamos haciendo. Eso es una situación absolutamente inaceptable. Estamos haciendo que los pobres dominicanos sean más pobres y que los grupos que se benefician de esta migración, que los hay, sean más ricos y creando una fractura social que en definitiva
solo contribuirá al hundimiento de la República Dominicana en un futuro muy próximo. Pero además, la protección del mercado laboral es un asunto de supervivencia, porque si tú privas al dominicano de los empleos de la agricultura, de los empleos de la construcción, de los empleos de los servicios, y lo dejas fuera del mecanismo de supervivencia que debe tener una nación, que es el empleo, porque el empleo no es una penalidad, no estamos ahora mismo en el merengue de que el trabajo es un enemigo, ¿no? El del batey. Sí. No, el dominicano no quiere trabajar. No. Mi opinión es, por ejemplo, que en la agricultura, no sé cuál es la suya, creo que puede ser coincidente. Usted va a Constanza, Jarabacoa o los centros de producción principales de la República Dominicana y de cada 100 trabajadores, 80, sin mentirle, 80, 85 son haitianos, sobre todo haitianos ilegales. Bueno, en el turismo, igual. Bueno, pero es que eso es una... Se dice que el dominicano no trabaja, bueno, pero en muchos países, en Colombia no hay haitianos y trabajan y construyen. Es decir, en el resto de los países de América donde no hay haitianos, se trabaja y se construye. Los dominicanos no debe ser una excepción. Pero son Ahora tan bien, poderosos los empresarios que consumen Sí. mano de obra ilegal que el Estado dominicano prefiere dejar pasar esa situación para que ellos sigan siendo mucho más ricos en detrimento de todo el pueblo dominicano. Yo creo que lo que existe es una inmigración ilegal primaria, la destrucción del mercado laboral, porque la inmigración ilegal impide que se tecnifique el trabajo, impide que los salarios suban, y eso desplaza y luego conquista el mercado laboral. Es lo que se ha producido en la República Dominicana. Y finalmente, el hecho mismo de dejar al dominicano tanto tiempo fuera del mercado laboral destruye la cultura del trabajo. Y eso es terrible para un país. Eso ha ocurrido en muchos países, ocurrió en Puerto Rico, por ejemplo. Y la gente dice que el boricua es haragán, que no trabaja. Pero es que se ha destruido la cultura de trabajo, que es una cultura que se crea con el tiempo, con el esfuerzo, con la continuidad, con las preocupaciones del gobierno, porque los gobiernos son importantes por la cantidad de empleo que crean para su población. Fíjate que todos los gobiernos de Europa, cuando hablan de la labor de un presidente, lo que se dice es la capacidad para crear empleo, para dar bienestar a su familia, porque, digamos, no hay ningún país que pueda vivir continuamente del asistencialismo. Nosotros no podemos ser una nación de asistidos sociales que iba del bono luz, del bono gas, de ayudas, de casas regaladas. Es decir, eso no puede ser. Hay que darle a eso, porque además en el largo plazo no es financiable. Doctor, usted ha planteado... que en el largo plazo estamos tomando prestado para financiar el presupuesto continuamente, 3.000 millones de dólares por año. La deuda va creciendo, pero va a llegar un momento en que no será posible seguir tomando prestado. No van a prestar. No nos van a prestar. Y un presupuesto para una población hipertrofiada con cientos de miles de inmigrantes. Exacto. Sí, y estamos ya con más del 51% de deuda, ¿no? Sí. Que se va justamente... Doctor, pero ahí está deuda. planteado el problema. El problema es gravísimo. Tenemos cientos de miles de personas ilegales en República Dominicana consumiendo el presupuesto del país en detrimento de los dominicanos. Esa es la problemática planteada. Y usted en sus libros lo ha planteado de forma profética casi. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacer? Doctor, ¿qué podemos hacer antes de que sea, si no lo es, demasiado tarde? Bueno, la única solución posible es un proceso de recuperación del país, porque evidentemente no hay una varita mágica. O sea, para una solución de tal envergadura, estamos hablando de un país ocupado, ¿no? Cuyos empleos están ocupados, han sido sus dominicanos suplantados en el empleo, suplantados en los hospitales, suplantados en una gran porción de las escuelas, suplantados, y ahora se quiere que sea aún más, en el registro civil. Es decir, este proceso de suplantación hay que detenerlo.
hay que revertirlo. Y hay que revertirlo con políticas nacionales de nacionalización del trabajo, de recuperación de los hospitales, de recuperación de las escuelas, de recuperación del registro civil, porque no podemos dejar el registro civil a una población extranjera, porque eso no es posible, porque eso sería anular la soberanía nacional. El día que los haitianos tengan que decidir quién gobierna en República Dominicana, pues ya habríamos diluido a la República Ese es el qué y el cómo, ¿verdad, Leo? Sí. ¿Y el cómo hacemos eso? Bueno, ¿cómo hacemos? No hay, digamos, soluciones mágicas. La solución es, la única forma de hacerlo es un proyecto de recuperación. Yo he dicho, la recuperación es nacional, es decir, tenemos que tener una frontera, ¿no? Yo he planteado que... ¿Y dónde está esa frontera, doctor? La frontera ahora mismo no existe. Es imaginaria esa frontera, Es imaginaria. está en un tratado. La frontera ahora mismo está en la casa de cada uno, es decir, está en el empleo, está en el hospital, está en la escuela, es decir, en la medida en que los dominicanos se organicen, porque ya sabemos que el gobierno no lo va a hacer, que los dominicanos se organicen y digan, vamos a recuperar los empleos que se crean en obras del Estado, vamos a recuperar los empleos de la agricultura, vamos a recuperar los hospitales, porque en esos hospitales hay 10 camas, y esas 10 camas son para los dominicanos, vamos a recuperar los puestos en las escuelas. Es decir, es un proceso que tiene que venir de la sociedad. Sí, pero eso es un concepto si no, teórico, país... doctor. Usted no puede pretender que los dominicanos vayan a hospitales, a ocupar los hospitales sacando a los haitianos, que vayan los dominicanos a las obras privadas y públicas a expulsar a la migración, al trabajador ilegal extranjero y decir, contrátenme a mí. Esos son conceptos, no son utopías. Esos son conceptos populistas, pero en términos porque lo que está ocurriendo es lo contrario. En términos reales, ¿qué podemos hacer? Ellos se están hacer? adueñando de los empleos, se están adueñando de los hospitales y se están adueñando de Pero las que escuelas. no se adueñan, Doctor, lo están dejando. pero que no se adueñan de nada, porque hay un empresario de la construcción que lo contrata y hay un ingeniero del Estado, del mismo Estado, que prefiere mano de obra ilegal. Entonces, hay una solución práctica mayor. Proponemos nosotros, que lo hemos dicho en este programa muchas veces, que se legisle en el sentido de sancionar drásticamente a todo empresario la legislación existe, y comerciante ¿quién la aplica? Pero es muy leve. No, hay una cantidad de Vamos salarios. a poner el ejemplo de Son Bahamas. 12 salarios. ¿Qué fue lo que hizo Bahamas últimamente? Bahamas aplicó la ley de Bahamas. Sí, pero estableció que el empresario que contrate los ilegales le va a cerrar la empresa. Sí, pero el problema no es nada más el empresario. Es que estamos hablando de una emigración de trabajadores, de niños, de parturientas, de enfermos, de personas que no tienen ningún trabajo, de personas que están en la calle deambulando. Es decir, es un desplazamiento. Pero humano. alguien lo contrata, no es una doctor, migración. alguien lo contrata. Tiene que haber un proyecto nacional del Estado, de la sociedad, para contrarrestar y Pero recuperar yo lo el veo, país. yo lo percibo, perdónenme, un poco tímido en relación a ese aspecto. Alguien lo contrata, tenemos que atacar el origen de la situación. Si no hay quien lo contrate, no van a emigrar, porque les repito, si yo fuera haitiano emigrara, pero si yo no consigo trabajo en República Dominicana, emigrar hacia otro lugar. Pero que las leyes dominicanas establecen los porcentajes máximos de extranjeros que pueda haber en los trabajos. Nosotros hemos dicho aplicar la ley. Pero ¿quién aplica la ley? El Estado. Sí. Entonces, el Estado se ha vuelto infuncional, mira para otro lado. De hecho, el propio mandatario lo dijo, que él veía que estaban ocupando los hospitales y miraba para otro lado. O sea, eso es parte de la solidaridad o del humanitarismo, pero digamos, esa es la situación que... Doctor, estamos ya en el 2018, van a seguir los mismos temas, las mismas discusiones. ¿Usted cree que el presidente Danilo optará por una reelección? ¿Va a modificar la Constitución? ¿Irá a un referéndum? ¿Cuál será el mecanismo si usted entiende que él optará por una reelección? Bueno, yo no sé si existe la posibilidad de modificarla, porque de hecho hay varias teorías en torno a eso. La primera teoría es que no tiene que modificarla, que él fue electo por la del 2015 y la del 2015 dice que tiene 2 periodos hábiles, ¿no? Es una teoría. La segunda teoría es que hay un transitorio y que el transitorio, que es una especie de añadido que perime con la misma Constitución, que lo puso a sugerencia del propio presidente. Sí, pero es un transitorio. Que el transitorio, que es modificable además, porque es un transitorio.
O sea que el problema es que el transitorio es una cosa endeble. Sí, pero el transitorio es constitucional porque está contenida en la Constitución de la República. Sí. Lo demás es teoría, doctor. Lo demás es teoría. Si se va a reelegir, y Leo se lo pregunta para que usted la bate, van a tratar de modificar la Constitución con todo y transitorio. Van a decir que para un motivo y realmente va a ser para la reelección. Sí, doctor, sí. nosotros queremos convocarlo, primero agradecerle infinitamente su comparecencia, toda la enseñanza de un tema que usted maneja muy bien y en términos casi proféticos, repito, en su libro El ocaso de la nación dominicana, usted expuso todo lo que nos está pasando en este momento. Y usted, para mí, es un símbolo de la lucha por la soberanía y la nacionalidad y la identidad nacional, porque a usted no le pueden llamar racista por el color de la piel. Usted es un dominicano neto, como lo soy yo, como lo es Leo, como lo es el camarógrafo, como somos todos los dominicanos, que tenemos todo una mezcolanza de mulato, negro, blanco. Esto no es un tema de color de la piel. Y usted es un gran exponente con una gran capacidad, con una gran posibilidad también de comunicar claramente las ideas. Le agradecemos mucho su comparecencia y esperamos, por favor, que nos permita invitarlo en muchas ocasiones durante este año para que usted sea la voz de alerta frente a esta situación que puede poner en entredicho nuestra existencia como nación. Así sea. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por venir. Sierra. Continuamos en breve. Vamos a una pausa, amigo televidente.